¿Cómo olvidar aquellos momentos, no? Hace 4 años, bueno, ya casi 5, en los que Carlota Corredera se cargó la audiencia de Telecinco insultando a todos los telespectadores que no creían el relato que de repente se querían inventar con Rocío Carrasco, simplemente porque habían llegado a un acuerdo con ella a cambio de que les quitase las demandas, llamándolos, por ejemplo, negacionistas. A día de hoy, lo reconozcan o no, a nivel acuerdos judiciales, seguramente se habrán dado cuenta ya a estas alturas de que le ha salido un poquito más caro el haber acordado todo lo que han hecho contra la familia Flores después de ese acuerdo que haberse quedado sin ese acuerdo con Rocío Carrasco y haber asumido lo que fuera. La verdad, creo que intento ser lo más honesto posible con ustedes. Sabéis que, por ejemplo, en el último vídeo que hice sobre el tema de Alessandro Lecchio, incluso añadí una disculpa respecto a Antonia Delate por no haberle dado voz y no haberme creído su testimonio. Pero es que en este caso, conforme va pasando más el tiempo, más nos va confirmando que hicieron un show, que no les importaba la violencia de género, que ese show además era un negocio y que no tenían razón. Al poco tiempo de terminar la primera temporada de la docuserie de Rocío Carrasco en Mediaset, producida por La Fábrica de la Tele, supimos que la productora fue condenada por despido nulo, pero ojo, porque es que las interpretaciones de la Marea Rosa respecto a estos procedimientos son un poco así, ¿no? Y se quieren agarrar cualquier clavo ardiendo. Y te vienen y te dicen, ay, pero es que eso es por despido nulo, eso es laboral. Bueno, en esta ocasión ocurrió una cosa que no muchas veces he visto, y es que esa condena por despido nulo iba aparejada además de una indemnización por vulneración al honor, y la propia sentencia ya hablaba de que se había vulnerado y se había ultrajado el honor de Antonio David Flores con un relato interesado de parte y sesgado que no decía la realidad. El Tribunal Superior de Justicia no solamente ratifica la primera sentencia por parte del juzgado de lo laboral, sino que amplía la indemnización con respecto al derecho al honor, daños personales y morales. Patrimoniales y morales. Patrimoniales y morales. Y los morales, los patrimoniales los incrementa en 100.000 euros. Perfecto. Hecho esta puntualización, ¿qué ocurre? Que no contentos con ello, La Fábrica de la Tele presenta un recurso de casación, recurre al Tribunal Supremo. La sentencia última del Tribunal Supremo, que ha sido hace unos días, no ratifica absolutamente nada, sino lo que viene es a decir que ese recurso que plantean ni siquiera llegan a estudiarlo y... ¿No, Iván? Sí, realmente lo que hace es inadmitir el recurso de casación. Y lo inadmiten, efectivamente, esa es la palabra. Porque ellos formularon un recurso por unificación de doctrina y entiende que no tiene encuadre en el recurso de casación y no cumple los requisitos, con lo cual confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que había modificado la cuantía del de lo laboral y mantiene íntegramente los fundamentos y hechos de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social. No mucho tiempo después, Rocío Carrasco fue condenada por el impago de la pensión a su hijo David Flores. Impago, básicamente, por no hacerse cargo de la manutención, por no pagar la manutención a su hijo con necesidades especiales, que venían a ser 200 euritos al mes. Carlota, ¿qué es lo que hablabas tú de las pensiones respecto en ese documental? Bien, vamos a hablar de las pensiones, porque las pensiones también es violencia. Las pensiones también es violencia. A mí, los padres que se ponen las medallas de padrazos, pero luego no pagan las pensiones, a mí ese cuento no te lo compro. Los padres, ¿eh? O sea, si la habéis escuchado bien, los padres. Solamente los padres. Si es la madre, seguramente que tiene alguna excusa. Bueno, pero es que a Carlota Corredera le molestan los padres que se ponen medallitas de padre y luego no ejercen, ¿verdad, Carlota? Ella se ha hecho la madre de quien no es, porque no son tuyos. Los dos son míos. Tú tienes una. Que el otro día escuché decir que tú no querías que tu hija pasara ni una ínfima parte de lo que habían pasado los míos. Yo también deseo que no sea así. Que no pase ni una ínfima parte de lo que tú y el padre le habéis hecho pasar a los míos y a mí. Uno de los episodios dedicados a Antonio David Flores en ese documental trataba sobre una presunta insolvencia punible, estafa procesal. Bien, pues también lo ganó Antonio David. Antonio David Flores fue absuelto de los delitos de estafa procesal e insolvencia punible por los que Rocío Carrasco le demandó. Y bueno, es que la cosa tampoco acaba ahí. Rocío Carrasco inició varios procedimientos judiciales, también con la que era pareja de Antonio David durante muchísimos años, Olga Moreno. Le puso una denuncia penal
por presunta revelación de secretos. De hecho, recuerdo varias ocasiones en las que Salva me mencionaba durante la docuserie que Antonio David y Olga estaban a un pasito de la cárcel. Pues también lo gana Olga, ¿vale? Archivado. Y dos, si no recuerdo mal, dos demandas por vulneración al honor por entrevistas que había dado Olga a la ahora amiga suya, revista Lecturas. Pues también las ganó. Por cierto, un dato curioso respecto a esto es que en estas demandas a Olga Moreno estaba codemandada la revista Lecturas. Y bueno, evidentemente, con todo el blanqueo y todo el panfleto en el que se ha convertido Lecturas desde que Rocío sacó la docuserie, fueron sacados de la demanda antes ni siquiera de llegar a juicio. Y bueno, Olga también ganó esto. Y bueno, la suerte tampoco le dio la razón a Rocío Carrasco en las 4 demandas que le puso a Raquel Mosquera por haber contado aquel episodio tan desagradable, aquella discusión de Rocío Carrasco con su padre, Pedro Carrasco. Y tampoco, mala suerte también, tampoco le dieron la razón los tribunales respecto a la demanda por derecho al honor, que ella casi que vendió como que estaba en proceso durante la docuserie, y en realidad la había ganado Kiko, y poco después de la docuserie, pues el Tribunal Supremo también le dio la razón a Kiko Matamoros. Esto fue porque Kiko Matamoros dijo que una enfermera le dijo en el médico, en el pediatra de los niños, que ya iban 2 veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco, al niño no le llevaban al neurólogo. Y bueno, lo que sí ha ocurrido, y seguramente pues habéis entrado en este vídeo por eso, lo pondrá en el título y en la miniatura, fue la noticia del día de ayer, es que han condenado a los dueños de la fábrica de la tele, productora que se encargó de los documentales de Rocío Carrasco, por el delito de revelación de secreto, a 2 años de prisión, multa de 200.000 euros e inhabilitación por revelar los datos de Rocío Flores cuando era menor. Básicamente esta sentencia viene porque, como ya lo hablamos en su momento hace 4 años, no puedes revelar esos procedimientos judiciales que involucran a las personas cuando son menores. Y vamos, llegando a este último fracaso judicial que engloba la docuserie, personalmente, opinión personal, me imagino que cuando Rocío Carrasco no ha tenido una condena por esto es porque sus hijos no la han denunciado a ella, no han querido denunciarla. Y es que según el procedimiento, Rocío Carrasco estuvo muy involucrada en que esto se publicase. Os voy a leer algunos puntos literales de la sentencia para que no haya malinterpretaciones, ¿vale? Y es que todavía la marea rosa, después de este último fracaso que se suma a todos los demás, todavía están celebrando esta condena a prisión, alegando que eso significa que Rocío Carrasco dijo la verdad. Y no es así. El daño moral sufrido por doña Rocío Flores es evidente. Se revelaron datos, documentos e información que estaban incluidos en un procedimiento judicial de menores que gozan de especial protección, por ser datos de carácter reservado y 2 días en concreto. Vamos, 2 episodios que hizo la Carrasco en contra de la hija. Que no dudamos porque consta en la documental Obrante, que también se obtuvo un número importante de audiencia, fueron líderes de audiencia, de 4 millones de espectadores. Es decir, se ha estigmatizado a la perjudicada por un suceso aislado cuando era menor de edad. Esto que quede clarito, ¿vale? Es muy importante, suceso aislado, ¿ok? Esto lo que te viene a decir es muy fácil, vamos, o sea, es que a Rocío Flores se le ha estigmatizado, se le ha puesto un estigma, la marea rosa, los fans de su madre, le han puesto una etiqueta como si Rocío Flores fuera alguna especie de maltratadora, como si tuviera conductas agresivas a día de hoy o en el pasado habitualmente, simplemente por un suceso aislado, algo que ocurrió siendo menor. Los menores son menores, algunas veces más fáciles, otras veces más complicados, y en la mayoría de ocasiones cometen errores. Seguramente esto no es por justificar un acto como lo que pasó, pero seguramente todos, si no lo hemos vivido, tenemos algún familiar con el que lo hayamos vivido, que con 14, 15 años pues haga alguna locura, cometa alguna trastada o incluso, en algunos casos, que tengan un problema como el que se supone que pasó aquí. Las feministas, las aliades, las hermanas Yo Sí Te Creo y las seguidoras de Rocío Carrasco llevan desde entonces tratando de maltratadora a Rocío Flores por una cosa puntual que pasó cuando tenía 15 años, como si estuviéramos hablando del fin de semana pasado. Ana Rosa sigue siendo uno de los pocos programas que está siendo objetivo en este caso, y como bien he dicho yo antes, Ana Rosa también salió a decir que Rocío Carrasco está relatando algo de hace 9 años como si hubiera pasado ayer. Ahora su hija es una chica normal que ha evolucionado, estudiado y que no ha tenido otro incidente, correcto. Y en estos días Rocío Carrasco ha estado mostrando un poquito el acoso que le está llegando. Tú, asquerosa de mierda, menos llorar y más adelgazar, ojalá le dé un ataque epiléptico al subnormal de tu hermano, puta gorda maltratadora. Incluso a Gloria Camila le está llegando este tipo de acoso. No entiendo cómo no te devolvieron al orfanato. Machu Picchu, Panchita, venga, iros toda la familia a Perú y tráete a tu madre. Reventada, pensabas más herencia. Rocío Carrasco, heredera universal. ¿Qué pensabas? ¿Que te lo iba a dejar a ti? Ja, ja, ja. No le hacéis ningún daño. No llegáis a Rocío Carrasco a la suela de los zapatos.
zapatos. Si tu madre levantara la cabeza te manda a la mierda. Cerdas. En fin, una serie de comentarios totalmente repulsivos, ¿no? Que incluso casi todos son racistas y bueno, lamentable, los comentarios son asquerosos, hay de todo tipo. La cosa es que esta es la gente que defiende a una mujer que supuestamente es una víctima de maltrato, porque vaya tela, qué representación, ¿no? Vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen y obstaculizando su derecho a la reinserción social. Es indiscutible que esa angustia, ese sufrimiento debe ser resarcido. Difundiendo y leyendo esas informaciones se revelaron aspectos muy íntimos de la menor. Las entrevistas que el equipo psicosocial realizó a la menor en aquella época, las entrevistas con los familiares de la menor, la conclusión a la que llegaron, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, qué sanción realizó y cómo fue su cumplimiento. O sea, es que Rocío Carrasco no se limitó a comentar que tuvo un incidente, que lo pasó mal con algo que pasó con su hija. No, Rocío Carrasco la puso de lo peor. Rocío Carrasco, con su hambre de venganza y con su ansia de justificarse, además de hundir a Antonio David Flores en esta batalla mediática que tienen desde hace 2 décadas, no le importó llevarse por delante a su hija, a la que probablemente ni soporte por el hecho de que prefiera al padre, básicamente porque ella, de cara al público, queda mal respecto al tema de los hijos. La mayoría de colaboradores que incluso la quieren entender en algún aspecto referente a Antonio David, a su problema con Antonio David, siguen sin entenderla y sin poder justificarla respecto al tema de los hijos. Y Rocío Carrasco, por intentar dar una justificación y defenderse de que empezó su nueva vida de noviazgo con Fidel, pues prefería eso, un noviazgo, a hacerse cargo de sus hijos, y básicamente pasa de ello, intentando justificarlo con esta historia. Vamos, que si tenía que dejar a los pies de los caballos a sus hijos, en este caso a su hija, y que quedara su hija fatal antes de quedar ella mal por no ser buena madre, pues pa'lante. De hecho, me acuerdo que yo flipé porque en ese episodio, aparte de poner la de maltratadora, a Antonio David de mal padre, los intentó poner hasta de piojosos. Que lo ha puesto de piojoso. Pero vaya traje. Si le estaba ya haciendo un traje, le ha puesto el sombrerito piojoso de regalo. Maltratador, estafador y ya que estamos, piojoso. Yo la veo capaz en el episodio que viene de coger y contar que no se ducha, que le da la vuelta a los calzoncillos para ponérselo del revés antes que lavarlo. Es increíble. Pero es que ya todo vale, todo cuela, porque ya que tiene el pack, pues te meto aquí lo de los piojos también. No fuera broma, o sea, lo de los piojos me ha parecido espectacular. Lo peor es que hay gente que se lo está tomando en serio, se lo está tomando como una acusación verídica. Y daros cuenta que ante esto tampoco hay nada que se pueda refutar, ¿no? No creo que tenga un piojo guardado en un sobre. Esto es la palabra de ella con lo que quiera decir él. Pero es que aparte de ser una acusación sin sentido, gratuita, que no viene a cuento, es una chorrada, ¿vale? Que tampoco tenemos que señalar a alguien ni tenemos que expulsarle de la sociedad, porque, aunque vaya a sonar un poco así lo que vaya a decir, el tener piojo lo puede tener cualquiera en un momento puntual de su vida. De hecho, he estado toda la noche investigando porque me gusta estar bien documentado para grabar mis vídeos, y los piojos no saltan de cabeza en cabeza. Los piojos se transmiten por cercanía, por compartir cosas personales, y de hecho ponía en una enciclopedia que he leído hoy que a los piojos les gusta más estar en cabezas limpias que sucias. Pero que ya os digo que cuando se tienen niños pequeños es normal que en alguna ocasión puntual pues los pillen porque un compañero, otro niño, la calle, lo que sea, ¿vale? Pero que tampoco es una cosa, y la gente ya está tomándoselo en serio del palo, buscando la relación que tiene Antonio David y examinando toda la hemeroteca para ver cómo les puede coincidir la versión de Rocío Carrasco. Incluso han llegado, es que esto es buenísimo porque es verdad, o sea, en la casa de Gran Hermano, en la edición que participó Antonio David, hubieron piojos. Por cierto, paréntesis respecto a este tema de los piojos en la casa de Gran Hermano y los carrasquistas intentando cuadrarlo para que fuera Antonio David el que trajo los piojos. El plot twist fue que al parecer a esa edición los piojos los trajo una amiga de Rocío Carrasco, así que no le salió bien. Otra cosa que estuvimos comentando en el vídeo anterior, ¿no? Y que nos hizo muchísima gracia fue el tema de los piojos. Coño, que puso Antonio David Flores de piojoso, como quien dice. Pues resulta ser que mucha gente lo estaba vinculando con el hecho de que en su edición de Gran Hermano VIP hubiera piojos. La gente empezó a buscar clips y titulares de cuando en la casa de Guadalí invadieron estos personajillos, ¿no? Estos pequeños protagonistas. Pero resulta ser que luego hemos recordado que se supone, bueno, por lo menos según la revista Lectura, ya no me acuerdo porque esta edición fue hace bastante tiempo ya. De hecho, yo a esta edición le tengo un cariño especial porque yo estuve en plató viéndola, tuve la suerte de visitar el plató
y vi a muchos de los concursantes y estuve viendo una gala, pues parece ser que los piojos, según cuenta la revista Lectura, venían por parte de su amiga. O sea, que no pasa nada, que ya os dije en el vídeo anterior que tener piojos es una cosa normal, siempre y cuando una vez que te des cuenta que los tengas, los trates. Pero bueno, volviendo al tema de la condena a prisión que les acaba de caer a los dueños de la fábrica de la tele, es innegable que su difusión y divulgación supone un atentado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor en la actualidad mayor de edad. Son datos que, aunque sean ciertos, no tienen por qué ser objeto de acceso y de conocimiento público en contra de la voluntad de la interesada. Formaba parte de un expediente judicial de menores que por su propia esencia goza de especial protección, de naturaleza reservado y confidencial, y tiene un ámbito restringido. Los menores, vale, ya lo estuvimos explicando hace 4 años, cuando un menor comete un delito o tiene algún altercado de este tipo, no tienen antecedentes penales ni tienen sentencias. La Fiscalía de Menores les impone un castigo dependiendo de la gravedad del asunto y dependiendo de si ha cometido más cosas, y lo único que hay es un expediente al que solo tiene acceso la Fiscalía de Menores mientras que esta persona sigue siendo menor, por si acaso hace algo más, pues para que le figure, ¿no? Y sepan que anteriormente ha pasado otra cosa. Pero esto no hay registro, esto se elimina, esto no es antecedente penal, no es una... Esto es tremendo, ¿vale? Que tú, con tal de intentar quedar bien y justificar el por qué quieres pasar de tus hijos, machaques, aproveches la cantidad de audiencia que estaba teniendo la docuserie para dejar a tu hija por los suelos. Durante mucho tiempo, evidentemente, se especuló con que estos datos, que antes de salir en la docuserie, un año antes salió en la revista Vanitatis, había sido obra y a Vanitatis habría llegado por parte de Rocío Carrasco. A mí me gustaría decir algo, si me lo permitís, antes Pues de sí. nada, porque antes no he tenido tiempo, pero me parece importante. En cuanto al tema de las filtraciones de información interesadas para machacar a la parte contraria, a mí me consta que Fidel y Rocío Carrasco se han reunido, no voy a decir dónde, pero sé el lugar físico, no lo voy a decir públicamente para no dar pistas, con un montón de documentación, y se la han presentado a profesionales que estamos trabajando. Quedaros con el dato, un montón de documentación. Todo dirigido a menoscabar la imagen y el buen nombre de este señor. Por lo tanto, que no digan que no hablan, porque hablan y mucho. Tú tienes dos cojones así de grandes. Sin quitar ningún mérito Eso, a mi efectivamente. compañero Kiko, te digo que hay gente con ovarios que también lo han dicho. Hombre. ¿Veis cómo María Patiño también confirma esta información? A ver, que a lo mejor no tienen pruebas para probarlo, pero que cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pues ya el tiempo esto podemos decir que está confirmado. Básicamente porque para ambos procedimientos, el que tiene Rocío Flores penal contra Vanitatis y este en el que ya ha ganado, Rocío Carrasco ha estado a favor de las partes denunciadas. Vanitatis aseguró que no habían obtenido esta información de manera ilícita. Bueno, de hecho, Vanitatis dio varias versiones públicamente. Una vez dijo que le llegó en un sobre anónimo, que de repente les llegó un sobre anónimo con toda la información, y luego finalmente en el procedimiento judicial pues se ve que han dicho no, que Rocío Carrasco pues que la obtuvieron de forma lícita. Y en este procedimiento, en el que por cierto se presentó como testigo en contra de su hija para ayudar a los dueños de la fábrica de la tele, Rocío Carrasco ha acudido sola al juzgado y cuando ha salido pues ha atendido alegremente y tranquilamente a la prensa, a los medios de comunicación. ¿Qué les ha dicho? Pues que está todo bien, que son las 5 y que no ha comido, y que si necesitan ayuda que la pidan del tirón, que está todo bien, todo bien. Ha dicho, entiendo que me tengáis que preguntar por estas cosas, pero ya sabéis que yo no puedo hablar, no puedo hacer declaraciones. La mujer muy tranquila, muy sonriente, y aquí estoy yo, y vamos para adelante, como los de Alicante. Hombre, yo me he quedado, sinceramente, de pasta de boniato, porque esta señora, sabéis que dijo en la docuserie de Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda, que ella no veía a sus hijos porque le revolvían toda una serie de emociones que los psicoterapeutas se lo habían desaconsejado, porque cogía a la señora y se tiraba del puente de Segovia sin paracaídas. Y cuando yo la he visto salir esta mañana de los juzgados de Plaza de Castilla, están las imágenes en Google, yo luego las voy a subir a mis shorts, por supuesto, como si la señora saliera de un pase de modelos, pues he pensado, no sé, yo la emoción no la he visto por ningún sitio, porque no la hay. Sinceramente, para Rocío Carrasco no ha sido un encuentro con su hija, ha sido el encuentro con una señora que se llama Rocío Flores,
que es la semilla del mal, la hija de Antonio David Flores, el padre impío, el ser, el anticristo y Belcebú. Que por cierto, respecto a este episodio en el que Rocío Carrasco fue a declarar, recordemos e insistimos, en contra de su hija, no nos podemos dejar por alto el mandarle un gran saludo al periodista Galiacho. Carrasco, que había preparado perfectamente su declaración junto a Fidel Albiac, al cual no se le vio por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo mismo está, pero no se le vio. Pero sí se le vio los días anteriores en una preparación perfecta de esa declaración, donde Rocío estuvo muy bien, donde Rocío estuvo firme, donde Rocío Carrasco contó que ese documental lo hizo como terapia, lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido, así lo ha contado, durante cerca de 20 años, a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que le habían dañado todo lo que era su espíritu, su alma, su moral. Y necesitaba hacer este documental, y nunca contra su hija, así lo dijo, nunca contra Rocío. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así, ni contra un hijo, lo creo así, y así lo digo. Y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia, y en esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era el documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, le repito, le piden 1 millón de euros Rocío Flores. Les doy una noticia. Yo creo que la sentencia en unos 20 días, 3 semanas estará. Creo que antes del 31 de julio estará. Vamos a ver qué puede ocurrir. Pero creo que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y fue muy tomado en serio por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y creo que puede beneficiar a la Fábrica de la Tele. Y creo que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Creo que no es, bueno, una chica que no voy a hablar de ella, pero no estuvo quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de cada uno, ¿no? Pero bueno, el caso está ahí y ya les digo la noticia. Creo que antes de julio, antes de que nos vayamos de vacaciones, yo no, pero muchas partes de España y sobre todo los jueces, estará esa sentencia de Rocío Flores contra la Fábrica de la Tele versus Rocío Carrasco. Madre e hija no se hablaron en las salas de la Audiencia Provincial de Madrid. No se hablaron. Esa es la relación que hoy mantienen. Pues con todo el cariño, Galiacho, pero es que no diste ni una. La sentencia no salió en un par de semanas, ni en una semana. Ha tardado más de medio año. No ha sido muy favorecedora para los dueños de la Fábrica de la Tele. Se ve que Rocío Flores no lo hizo tan mal y que Rocío Carrasco pues a lo mejor no les benefició tanto. Y bueno, ¿qué te digo? Un beso. Y menos mal, ¿no? Menos mal que se supone que cortaron 11 minutos del documental que tenían grabado del testimonio de Rocío Carrasco por protegerla, por proteger a Rocío Flores. No dejar pasar tampoco este momentazo de Rocío Flores en Ana Rosa dando un brutal discurso y zasca a su madre. Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del capítulo de mi madre en el que me dedica para protegerme. Para protegerte, ¿vale? Primero, cuando tú quieres proteger a tu hija, tú no haces un episodio hablando de tu hija. Por lo tanto, lo de la protección ya lo pongo en duda. Eso por una parte. Y luego, segundo, a mí me huele un poquito más en que a lo mejor ese episodio traspasaba un poquito lo que es el show mediático, ¿no? Y podía tener malas consecuencias, ¿no? Yo pido desde aquí a los responsables del documental y a la persona responsable de la cadena que emitáis el capítulo completo, que es que yo quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Quiero saber qué es lo que mi madre dice, cómo lo dice, etcétera. Creo que tengo todo el derecho del mundo. Luego, por otra parte, también, cuanto menos me parece irónico, porque se dice que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que ese tema no saliese y ahora es ella la que se sienta con sentencia en mano a hablar de eso. Correcto, con papeles, señores, papeles. Eso por otra parte. Y luego también al equipo médico que la lleva le recomiendan que no hable conmigo, le recomiendan que hable de todo esto delante de 4 millones de espectadores. Terapia, señores. Cuando se quiere apoyar este tipo de testimonio, tanto las feministas como los progres y los aliades siempre tienen respuesta para todo. Si de repente salieran unas imágenes que dejaran en mal lugar a Rosito, ¿no? Como por ejemplo algunas actitudes feas que haya podido tener, por ejemplo, en entrevistas de tómbola, ¿no? Y tú se las echas en cara, aunque haya pasado también mucho tiempo, ellos te dirían que está alienada. Tienen respuestas y excusas y palabras bonitas para todo, ¿vale? ¿Por qué no le coges el teléfono a tu hija? Porque los profesionales no me lo recomiendan. Y te recomiendan que vayas a un programa con tantísima audiencia a exponer todo esto, donde la gente te cuestiona, no te cuestiona. Sí, lo uso como terapia. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Mi hermano también está metido en mi pack? ¿También se le recomienda que no se ponga en contacto con mi hermano? Ni una llamada en 7 años, ni por un cumpleaños, ni para preocuparse por su estado de salud. No sé, cuanto menos me parece todo esto cuestionable. ¡Bravo! ¡El barrio
vídeo entero para ti. ¡Qué guapa eres, hija! Sobre todo me parece cuestionable que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado desde hace un año. Yo pido que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras muchísimas circunstancias que no son para nada este episodio, y lo repetí el otro día y lo repito hoy. Yo sé muy bien lo que yo he vivido en esa casa y ahí me quedo. Tuve mucho miedo por otras circunstancias que no tienen nada que ver con esta, y yo sé lo que he vivido en esa casa. El intento de excusa que pretendían dar para convencer a la gente del porqué, para contar tu versión respecto a tu relación y tu mal rollo con Antonio David Flores, tenías que meter 2 episodios machacando a tu hija, era como decir que era completamente necesario, porque si no contaban esto no se entendía el resto de la historia. Vamos, que tenían que contar esto por cojones porque somos subnormales si no entendemos la historia completa. Sin esa parte de la historia tan dura que vamos a conocer esta noche, no se entiende el resto, no se entiende nada. Y yo me pregunto, Carlota, ¿por qué coño no voy a entender el resto? Si lo que quieres es señalar al padre, hacerle un traje como el que le está haciendo y acusarlo de maltrato, podrías haber contado la historia de otras muchas maneras, de una forma más escueta, sin necesidad de exponer todo al 100% con todo lujo de detalle, y al fin y al cabo el resultado sería el mismo, lo entenderíamos igual, me la seguiría sin creer. No somos mongolitos. Podría haber dicho, por ejemplo, que la niña estaba muy rebelde, que la niña la insultaba, que la niña incluso le levantaba la mano, y se hubiera entendido perfectamente igual, sin necesidad de ponerla de esta forma. Para mí, opinión personal, lo que está haciendo Rocío Carrasco en este documental, ya de camino, como me llevo pa'lante al padre, me llevo pa'lante a todo el que me dé la gana. Porque durante todos estos años se ha conocido, es de dominio público, que Rocío Carrasco no tiene buena relación con nadie más de la familia. O sea que el problema no solamente ha sido con su expareja, sino que no se habla con el viudo de su madre, con sus tíos, con sus primas, con sus hermanos adoptivos, con sus hijos, que no se habla con nadie. Además, una cosa que me pareció la hostia era que en el documental, Rocío Carrasco, Carlota Corredera y toda esta gente, con el episodio de Rocío Flores, como era una cosa que había pasado entre Rocío Flores y Rocío Carrasco y no entre Antonio David y Rocío Carrasco, y bueno, ya judicialmente se ha visto que muchas pruebas contra Antonio David Flores pues no tenía, lo que intentaban meterle en la cabeza a la gente es que de alguna forma esas agresiones de Rocío Flores hacia la madre eran manejadas por Antonio David. O sea, como si Antonio David tuviera algún tipo de mando a distancia o mando de la PlayStation y hubiera manejado a Rocío Flores para que le hiciera eso a la madre. Mientras tu cuerpo recibe golpes, descubrir que tu hija se ha convertido en el brazo ejecutor de tu verdugo. El brazo ejecutor de tu verdugo. O sea, se llegaron a inventar incluso una conversación en la que supuestamente Rocío Flores llamaba al padre y le decía... Bueno, esto de hecho se le han metido en la cabeza a toda la marea rosa, ¿no? A todos los carrasquistas que cogen y te repiten esa frase, ¿no? Que Rocío Flores llamó al padre cuando terminó y le dijo: papá, ya está hecho. Cuando seguramente lo que sea que pasara, pues seguramente fue de manera inesperada, en cualquier calentón, en cualquier explosión. Pero es que además en los procedimientos judiciales en ningún momento aparece que esa frase haya sido real. Y es que volviendo la vista atrás, se inventaron tantas cosas respecto a este episodio. Rocío Carrasco llegó a decir que pilló a su hija en varias ocasiones registrándole los cajones para mandarle información a su padre, que luego su padre vendía a la prensa, cosa que luego un paparazzi, Pablo González, que era el que acusaban de colaborar con Antonio David en esto, lo negó. En este episodio Rocío Carrasco también relata que le pilla en varias ocasiones a la niña un móvil con el que se supone que está recabando información para luego pasársela al padre. De hecho dice que en una ocasión la pilla haciéndole fotos a documentos, y una cosa que me chocó a mí bastante en su relato es que dice que mientras que la niña le estaba pegando la paliza, estaba con el móvil abierto, que no sabe quién estaba al otro lado del teléfono, pero que la niña estaba con el móvil abierto. Esto permíteme que me parezca, yo que sé, impresionante cuanto menos, ¿no? O sea, ¿en qué momento en una discusión que se supone que no sabes cuándo te va a pasar, tienes el móvil abierto con otra persona al otro lado, y mientras que le estás pegando a alguien, tienes a alguien al otro lado de la llamada? No sé, es muy raro. La cosa es que cuenta un episodio en el que llega a la prensa el rumor de que ella se estaba separando de Fidel, y lo achaca a que durante un tiempo, durante unos días, tuvo en la puerta de su casa unas maletas que pertenecían a Fidel por otros asuntos, pero que la niña le habría pasado esa información al padre porque tenía que llevarle alguna información para complacerlo, y que el padre se la da a un periodista para que la saque. Este periodista, Pablo González, ha salido a negarlo. Pablo González niega que hablara de la supuesta separación de Rocío Carrasco y Fidel porque su hija le hubiera dado esta información a su padre. Asegura que Rocío Carrasco
todo, sabe que miente, es decir, que no es que esté confundida o que no es que se haya equivocado, porque denunció a la persona que le había pasado la información. Menos mal, Carlota Corredera, que nunca había llamado maltratador a Antonio David, y te extraña que te hayan demandado. Lo que estoy hablando, la sentencia de maltrato no la ha habido, por ejemplo. Vale, no ha habido sentencia de maltrato, pero sí que ha habido una sentencia de maltrato de otra persona. Sí, Vale, pero pues lo que vale yo no para estoy uno, hablando de la claro. del adulto, estoy hablando de la persona que era menor. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? ¿De la hija o del padre? Estamos hablando de la hija, y la que se va a sentar esta noche es la hija. Entonces yo no estoy hablando ni estoy endosándole absolutamente a nadie, no lo he hecho nunca. Yo he hablado de la he calificado a Antonio David como lo calificaba la madre de sus hijos mayores. La madre de sus hijos mayores, que era la que contaba la verdad para seguir viva. No Carlota Corredera ni ninguno de los periodistas que estamos en todo ese Carlota. Que no lo ha llamado nunca maltratador. Rocío describe con una precisión hipnótica la manera en la que Antonio David se aprovecha de los trámites judiciales y de la lentitud de la justicia para seguir maltratándola. Es gracioso porque en este mismo clip, que pertenece a uno de los speech que parecían un monólogo del Club de la Comedia, cada vez que Carlota presentaba el inicio de un nuevo episodio, dice cosas muy curiosas, que viéndolos a día de hoy son maravillosas, como por ejemplo que Antonio David les había demandado en ese momento por el tema del despido, y que ella y sus compañeros estaban deseando colaborar con la justicia. Estamos deseando colaborar con la justicia. Pues Carlota no está tan deseando, cuando parece ser que ahora que te ha llegado la demanda de Antonio David a ti, a pesar de que sabes que estás demandada, porque lo has dicho en el canal Quickie, no has contestado a la demanda, estás declarada en rebeldía. Con respecto a Carlota Corredera, que por la justicia de nuestro país, que la justicia española la ha puesto en rebeldía procesal. Entonces, entendiendo por rebeldía procesal que si en un plazo de tiempo no se la puede localizar, a partir de ese momento se activa el protocolo, entraría en busca y captura y sería llevada ante la autoridad judicial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues vaya, se ve que ahora pues no tiene mucha prisa en presentarse para esa demanda. Y además en ese clip también, al principio, Carlota Corredera suelta un rollo que soltó durante toda la emisión de la docuserie, y era que Antonio David no se atrevía y no se atrevería nunca a demandar a Rocío Carrasco porque inmediatamente en cuanto la demandase se reabriría el caso de violencia de género. A Rocío Carrasco, no. ¿Por qué Antonio David no demanda a Rocío por todo lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será porque no puede demostrar que Rocío miente? Pues hace ya... ¿cuánto tiempo hace? Casi 7 meses hace de que subí a este canal, que por cierto lo recomiendo, la exclusiva con la macrodemanda completa de Antonio David Flores, en la que por supuesto también está incluida Rocío Carrasco. Y hasta el momento pues parece ser que no se reabre ningún procedimiento por violencia de género contra él. Que eso sigue archivadísimo, Carlota. Que estabais vendiendo un relato falso y que no tengo ni idea de cómo todavía queda algún resquicio de gente que os creyó. Y para terminar con este clip, otra cosita, ¿vale? Y ya seguimos. Que me ha parecido muy curiosa y me ha gustado mucho, que es que Carlota Corredera se queja de que se filtrase en la prensa esta información de que Antonio David los había demandado, que claro, que esta información solamente la tenían las partes, el que demande los demandados y el juez. Y claro, que no piensa ella que sea el juez el que ha filtrado esto a la prensa. Que Antonio David nos ha demandado, lo sabemos desde hace 3 semanas, pero lo vivíamos en privado. Hoy la revista 10 Minutos lo cuenta con todo tipo de detalles en su portada. Evidentemente, ni el juez ni nosotros se lo hemos contado. ¿Quién habrá hablado? Pues Carlota, todo el tema de la condena de Rocío Flores de cuando era menor, sus informes psicosociales, las entrevistas a los familiares, todo esto, ¿quién se lo contó? Porque claro, yo también estoy completamente seguro de que no fue el juez, ¿no? Qué previsible, ¿no? Qué previsible. A mí es que me hace mucha gracia lo del tema de que en la docuserie pongan como excusa para exponer estas cosas a la luz que era completamente necesario para que se entendiera el resto de la docuserie, que tenían que contar esto por cojones para que se entendiera el resto de la docuserie. ¿Y cuál es la excusa para que en el 2020 esto lo publicase Vanitatis, cebándolo bien y por episodios durante toda una semana? 7 episodios durante toda la semana, dejando a Rocío Flores por los suelos, machacando su imagen, mientras que las chavalas estaban supervivientes. ¿Cuál era la excusa en ese momento, Carlota? Si ahí no había docuserie que había que entender completa. La cosa es que esto de la niña no se ha hecho público ahora, se le está dando más bombo ahora, pero esto de la niña lo sacó la revista Vanitatis hace un año. Me parece muy curioso, he estado leyendo el reportaje entero, son varios episodios, y yo no acuso a nadie, ¿vale? Porque yo no lo sé, ni lo puedo probar, yo no acuso a nadie, pero lo que sí tengo claro es una cosa. En este reportaje, donde se cuenta todo más o menos igual que lo han contado en el documental, ¿vale? Casi con las mismas palabras, publican una página
página de la sentencia del juzgado de menores, publican una página de una apelación que hizo el padre, que hay mucha gente criticando, ¿no? Como que el padre, tu padre te apoya siempre. Si en ese momento no está tu madre, está tu padre, pero tu padre siempre te apoya. Aunque tú hagas algo en tu juventud completamente delictiva o mala, tu padre te va a echar un capote. Si te tiene que prestar dinero y pagarte los abogados, te lo va a hacer. Si tiene que recurrir, si tiene que hacer algo por ti para sacarte del marrón, un padre lo va a hacer. Es que solo faltaría que también condenemos a Antonio David por esto. Y entre otros documentos, una página también de una sentencia del juzgado de violencia de género, que pertenece al caso de Rocío Carrasco con Antonio David Flores. Yo no señalo a nadie, no sé quién coño ha vendido esto a la revista. Una sentencia solamente la tienen las partes. Si no la ha publicado uno, lo ha publicado el otro. Por cierto, al igual que pasó con este procedimiento con los dueños de la fábrica de la tele, como ya os he mencionado al principio del vídeo, existe otro procedimiento idéntico, pero contra Vanitati, que como ya os acabo de decir, publicó toda esta documentación también un año antes por capítulos, ¿vale? Cebándolo bien y por capítulos. Igual que pasó con este procedimiento, en un primer momento el juez que cogió el caso archivó de primera, archivó el caso diciendo que no había caso, ¿no? De hecho, fijaros en su día, en ese momento, qué bonito, ¿no? Y qué divertido. Este tuit de María Patiño compartiendo la noticia, diciendo ups. Pues nada, Patiño, a ver si hoy también dices ups. Y personalmente creo que no hay otra forma de que el destino de este procedimiento penal contra la revista Vanitatis pues tenga exactamente el mismo destino. Estamos hablando de que se está denunciando lo mismo. Siempre ha sido súper clara, pese a todo el daño que me ha hecho, pese a haberme señalado públicamente en un documental como lo ha hecho y pese a haberme destrozado la vida como lo ha hecho, yo siempre he tenido la postura clara de que era mi madre y obviamente mi postura aquí también era clara. Obviamente no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente. Ha sido una decisión que se haya tomado hoy. Hoy su madre se ha perdido, así que te la hago yo, que creo que no te la he hecho nunca. ¿Qué es lo que pides después de esto? Es decir, yo sé lo que estás pasando en las redes sociales. ¿Qué estás viviendo de verdad eso? Un infierno. Es que no te puedo decir otra cosa. Vivo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Y hasta lo único que quiero es que se haga justicia y que esto acabe. Para ti, Rocío, ¿qué sería hacer justicia? Que salga a la luz la realidad. Ya está. ¿Y quién tiene por qué? Yo lo pienso en mis carnes. Tampoco es tan duro lo que se cuenta, sino como lo que acarrea lo que se cuenta. O sea, el gran problema, yo creo, actualmente de todo esto es el acoso que ha sufrido Rocío en las redes sociales, que es diario y permanente. Y yo no sé si Rocío querrá contar lo que recibe, pero las salvajadas... Bueno, a ver, no hace falta ni que lo cuente. La gente solamente tiene que meterse en mi perfil de mis redes sociales y pueden ver las barbaridades de los comentarios que recibo. Y si te digo ya los mensajes privados que recibo... El problema no es lo que sé, sino lo que ha provocado. Y no solo es el machaque que Rocío Carrasco le hizo a su hija con esos 2 episodios, sino que incluso se ha juntado con toda la gente que la pone verde a la hija y se mete con ella. La madre de Alba Carrillo, con quien Rocío tiene una espectacular relación, ¿no? Ahora acaban de estar juntas también en ese reality de televisión española. Ha dicho absolutamente de todo de Rocío Flores. Estúpido y acomplejado ser, faltar al respeto cuando se os destapa y mentir está muy feo. ¿Qué pasa cuando además de lloriquear y pegar a tu madre, eres una muñeca hinchable, cornuda y mentirosa? Añadir que me cago en tu puto padre, guardia civil, ladrón, ignorante es aprender. Veo que si digo tonto, tú contestarás presente. Digo la plañidera sinvergüenza y el expulsado de la Guardia Civil por el arroba y la primera A más R al final. ¿Sí? Pero ni continúa consintiéndolo, ni le justifica. Quizás porque no se debe hacer. Mi hija es muy responsable de lo que dice tu Lerda Flores. ¿Lo es? No, igual que debería de estudiar un poquito, ¿no? Vale, con ser una predicadora como su padre el agazapao. ¿Me falta qué? No me puede denunciar. La mulata ha demandado y dice que salvaguarda a su madre. Será a su abuela la de raza. O Kiko Hernández, que se ha burlado incluso del peso de Rocío Flores. De hecho, Rocío Flores a Kiko Hernández lo denunció en alguna ocasión por humillarla públicamente, llamarle pegamadres. Y también Rocío Carrasco pues tiene una estupenda relación con él, le pregunta por sus hijas, en fin. No sé, yo pienso que por muy enfadado o peleado que estés con tus hijos, tampoco es como para permitir y abrazar a las personas que los humillan, ¿no? Los dueños de la fábrica de la tele han sacado un comunicado ya advirtiendo de que están completamente convencidos de que van a salir absueltos en el recurso
recurso. Y además, como los han condenado a 2 años de inhabilitación, dicen que si el recurso no le sale bien y siguen condenados, pues que pondrán a alguien para hacerse cargo de la productora, o por lo menos de cara al público, ¿no? O dando la cara a otra gente de confianza. Por otro lado, a Rocío Flores acabo de dar la exclusiva en Telesalseo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Le están ofreciendo que se vuelva a sentar en De Viernes con una suculentísima oferta que probablemente Rocío Flores en algún momento aceptará, pero yo personalmente creo, ¿vale? Si habla y la acepta, pues será de puta madre, porque tendremos buen contenido, ¿no? Reaccionaremos y eso, ¿no? Pero yo creo que evidentemente el abogado de Rocío Flores, Iván, va a ser partidario de que se espere a que las sentencias sean firmes, ¿no? Daros cuenta que esta sentencia ahora la recurren esta gente, que es que tienen el otro procedimiento también con Vanitati, que es de lo mismo. Entonces yo me imagino que Iván pues le dirá que no lo haga todavía y que lo acepte ya cuando los procedimientos sean firmes, tanto este contra esta gente como el otro contra Vanitati. Y bueno, familia, pues el tiempo va colocando las cosas en su sitio, la verdad. Ya sé que me vais a poner seguramente algún carrasquista en la caja de comentarios que Antonio David y Rocío Flores también han perdido algún juicio, ¿no? Que no les ha salido bien. Rocío Flores perdió el penal porque le puso una denuncia a Kiko Hernández por llamarla pega madre y humillarla y tal. Lo perdió porque se considera que eso pues no tiene un recorrido penal. Yo personalmente creo que eso hubiera ido mejor por lo civil, pero bueno, creo que está demandado también por lo civil. Y luego también Antonio David perdió el de los carteles de María Patiño, que para mí eso, vamos, no estuve nada de acuerdo con esa sentencia porque lo de María Patiño claramente fue un invento y una difamación. Pero bueno, los penales tienen que tener como más peso a la hora de las injurias, a la hora de las difamaciones, ¿no? Para que las admitan. Y igualmente María Patiño ahora está por lo civil demandada, ¿vale? Yo creo que por lo civil va a tener otro resultado. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo a que pierda estos procedimientos, ¿no? Que van en referencia a lo que colaboradores les hayan imputado o les hayan difamado, a que coño, es que todos los procedimientos que han estado relacionados con el relato de la docuserie lo han ido perdiendo. Repito, ¿vale? Mientras que le dais like al vídeo y lo compartís y le dais al botón de suscribir. El de alzamiento de bienes, absuelto. Rocío Carrasco, condenada por el impago de la pensión de su hijo. Tela, eso, ¿no? Todos los procedimientos contra Olga Moreno, tanto el penal como los 2 civiles. Los 4 civiles de vulneración al honor con Raquel Mosquera. Fuera también, ¿no? Creo que le falta alguna instancia a ese. ¿De cuál más estábamos hablando? El de Kiko Matamoros y el del despido nulo de Antonio David, la vulneración al honor y ya a la espera de la macrodemanda. Que la docuserie era una farsa, ¿vale? Familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios. Me ha encantado hacer este vídeo otra vez, como volviendo, ¿no? Al 2021, ¿no? Otra vez con mi señorería. Os pido por favor que lo compartáis, que lo difundáis a tope, ¿vale? Confío en ustedes y os quiero mucho. Chao, buen fin de semana, por cierto.